Ya estamos aquí. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Déjame darle transmitir aquí. Le tengo que avisar Ya estamos en Instagram también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rocío González en Hablemos de... Hoy vamos a hablar con Mario Bravo. Me encanta porque es una persona con muchísima experiencia. Vamos a hablar de captación. Lo que más necesitan nuestros agentes hoy en día es saber cómo captar viviendas y es donde más estamos sufriendo todos. Entonces, precisamente por eso dije, Mario, tienes que venir a hablar conmigo, hablar de la mentalidad captadora. ¿Cómo estás, Mario? Se ríe. Muy bueno. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Es un auténtico placer poder contar con esta conversación que siempre es gratificante y enriquece a nosotros por hacerla y a los que nos están viendo seguro también por lo que podemos llegar a enseñar o simplemente a despertar, que muchas veces lo tenemos ahí latente y nos falta una chispita, ¿no?, para hacer el fuego, pues en eso estamos. Sí, muchas veces me ha pasado que estás en un curso y que Mm. pensabas que a lo mejor era un tema que más o menos dominabas o lo que sea y que cuando ibas al curso decías, uy, voy a poner en práctica esto y era la diferencia total en tus resultados. O sea que súper, muy, 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 muy contenta de contar con Mario. Mario lleva más de 20 años en el sector inmobiliario y financiero, ha gestionado transacciones superiores a 180 millones de euros, aquí el amigo. Especializado en técnicas de venta, marketing y PNL, actualmente dirige un proyecto que mentoriza a gerentes inmobiliarios y sus equipos para mejorar sus resultados y su calidad de vida. Qué increíble, gracias Mario. Y como dicen por ahí, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Cómo llegaste al sector inmobiliario? Cuéntame. Es interesante. Sí, bueno, yo llegué al sector inmobiliario un poco conducido por un amigo mío que tenía una agencia. Entonces, bueno, yo estaba de comercial dando vueltas por toda España, sobre todo hacia Castilla-La Mancha entera, Extremadura entera, ¿no? Yo me había criado, mi padre comercial toda la vida, ¿no? Entonces yo lo había aprendido desde pequeñito y me gustaba vender. Pero es verdad que yo también vi un poco que generar un proyecto de vida viajando tanto iba a ser muy complicado. Y entonces, bueno, me surgió esta oportunidad, entré y desde entonces, empecé en 2005 en el sector y genial, muy contento y muchas experiencias, muchas vivencias, momentos buenos, momentos malos, pero todos Vale. enriquecedores y que al final hacen ser pues cada uno lo que somos, ¿no?, durante todo este tiempo. Entraste en la época bollante y te tocó la crisis, pero de lleno, completita y en directa. Total, Pero directa. yo creo que haber pasado la crisis, a los que la pasamos, al final son experiencias que te ayudan a estar preparado en cualquier tipo de mercado. Hoy estamos en un mercado totalmente diferente. ¿Tú te acuerdas la cantidad de captaciones en exclusiva que tenías en esas épocas? ¡Wow! ¡Qué Vale, delicia! total, Pero no había compradores. O sea total. que aquí casi mejor prefiero esta, que son poquitas, pero que hay compradores, ¿no? Sí, Bueno, sí. vamos a empezar si quieres Claro. a entrar en el tema. ¿Qué significa tener una mentalidad captadora en el sector inmobiliario? Eh, bueno, para mí, sobre todo, tener una mentalidad captadora en el sector inmobiliario es estar atento, saber ver las oportunidades, saber conectar, saber, sobre todo, tener una mentalidad fuerte que te haga seguir remando, seguir avanzando y seguir sumando durante todo el día, o sea, día a día, ¿no? Porque muchas veces pretendemos que los éxitos o los resultados salgan al instante, al momento, porque es cuando nos hacen falta, ¿no? Entonces, luego Claro, cuando nos acordamos de, ostras, queremos teníamos que haber ido, facturar. queremos facturar, ¿no? Entonces, sí, sobre todo yo creo que esa parte de esa mentalidad de adoptar sobre todo una mentalidad, una acción, o sea, una actitud proactiva completamente, positiva, enfocado a encontrar soluciones para nuestros clientes y sobre todo, que creo que lo que más importa es que tengamos una visión a largo plazo, no cortoplacista, que muchas veces pensamos en el éxito, el cerrar hoy, este mes, hay que cerrarlo, hay que facturar este mes y no vemos la oportunidad de seguir trabajando esas oportunidades que tenemos para que en un futuro se conviertan. Esa sería Súper, mi súper. visión un poco de lo que... La mentalidad entonces, ¿cómo es decir, cuáles son las características clave de un agente inmobiliario con mentalidad captadora? Porque eso que dices tienes razón. O sea, hay mucha gente que la ves y ya simplemente con verla dices, no va a captar.
nada. Total. O sea, va derrotado por la vida. Entonces, Sí. precisamente la idea de tener esta entrevista es cómo le ponemos las pilas a esas personas, ¿no? Cómo ayudamos a que se lo crea y cambie, ¿no? ¿Cuáles son esas características clave? A ver, yo creo que fundamental es tener una confianza en sí mismo. Creo que eso es básico, porque al final hemos escuchado siempre eso de que el perro huele el miedo, ¿no? Pues en este caso, si nosotros vamos con la necesidad y sin esa mentalidad triunfadora, se nos huele, se detecta. Eso es una cosa que no transmites con seguridad, no transmites con claridad y eso hace que mermen nuestros resultados. Por lo tanto, lo primero, hay que tener una mentalidad fuerte, para poder tener esa capacidad también de adaptación, de poder adaptarnos al mercado y a las personas con las cuales tratamos, y todo eso a través de la empatía, ¿ok? De la empatía, que tengan confianza personal, que puedan confiar en nosotros. Creo que todo eso tenemos que ser capaces de demostrarlo y de hacerle llegar al cliente con quién están tratando y con quién van a trabajar, ¿no? Y una parte fundamental, hay que tener esa parte de resiliencia, ¿no? De esa palabra que tanto se usa ahora, resiliencia, a las negativas, al no, que muchas veces son los que nos pueden destruir en un momento en el cual, si tenemos 100 captaciones porque nos digan 20 que no, no pasa nada. Pero si tenemos 10 y de esas 10 nos dicen 5 que no, nos va haciendo más daño, nos hace más pupa, porque depositamos todas nuestras esperanzas en muy pocas opciones, ¿no? Entonces, hay que tener esa resiliencia y saber aceptar y acatar el no de una manera positiva desde el aprendizaje de analizar qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien y qué podemos mejorar para que la próxima vez tengamos más opciones de poder avanzar con nuestros clientes. Súper. Oye, me están comentando, dice, oye, Rocío, gracias por las transmisiones. Hoy, como siempre, un gran tema y expositor invitado. Un fuerte abrazo desde Mazatlán, Sinaloa. Que sepas, Mario, que te van a ver en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. O sea, vas a ser súper famosísimo. Bueno, ya lo eres, muchas obvio. Gracias. Muchas No, gracias, Rocío. que sepan todos los que nos están escuchando, como vamos a hablar de captaciones y es un tema que a todos nos apasiona, que aprovechen para que te pregunten en vivo. Creo que solo los de LinkedIn no los puedo ver, pero en YouTube, en Instagram, etcétera, los puedo ir viendo, los comentarios que nos pongan, porque creo que puede ser súper interesante que te hagamos preguntas, Mario, ya aprovechando que te tenemos aquí, Perfecto. ¿no? Claro, ¿Cómo sí. desarrollaste tú esa mentalidad a lo largo de tu carrera? La mentalidad, pues sobre todo leyendo mucho, formándome mucho y aplicando, que es importante, porque muchas veces leemos muchos libros, hacemos muchas formaciones, pero luego no nos atrevemos a poner en práctica, no nos atrevemos a implementar esas cosas que hemos aprendido, que hemos leído y que son las que nos deben de dar el resultado, pero nos falta esa parte de iniciar, ¿no? y de accionar. A mí, sobre todo, me despertó mucho un formador que tuve en su momento, Daniel Montalbán, y me empezó a hablar o empezó a comentar sobre la programación neurolingüística, el PNL. Entonces, a partir de ahí, me despertó curiosidad en esa parte de psicología y cuando empecé a leer sobre ello, descubrí sobre todo la facilidad o por ejemplo, tener más accesible la comprensión de cómo comunicar con las personas para que accionasen hacia donde yo quería que fuera y sobre todo que encajase la comunicación con ellos, entendiéndonos y que fuera, oye, una comprensión mutua de yo entender qué es lo que ellos despertaban, lo que yo les podía despertar y lo que les podía solucionar. Entonces, esa mezcla de inteligencia emocional y programación neurolingüística a mí me abrió las puertas y fue como descubrí el cómo hacer las cosas, el cómo poder conectar más, hacer llegar al mensaje de la mejor manera posible, que al final es de lo que se trata, de comunicación. Es que tenemos que estar como abiertos a ello, ¿no? Para captar realmente qué necesitamos. Tener una mente fresca, o sea, programarnos de tal suerte que cuando estemos enfrente del cliente escuchemos y entendamos lo que nos está diciendo. Que no estemos en ese momento pensando, oye, ¿esta casa cuánto valdrá? ¿Dónde haré la valoración? ¿Quién me...? O sea,
hay gente que está contigo y está en otro lado en simultáneo. Soy muy distraída y a mí me pasa mucho, lo sé. Y por eso hago ejercicios específicos. Ahora sí que todas las noches leo como ejercicio de concentración, ¿eh? Y a veces leo una página y tengo que volver y decir, a ver, Sí. ok, empiezo otra vez porque estaba en otro planeta, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente entendible. Sobre todo es eso, que al final de esta manera fue también como aprender a cómo a percibir si el cliente estaba atendiéndome, porque muchas veces veías que estaba mirando, como tú bien dices, a otro lado y decías, ostras, no conecto. Hacer la pausa, preguntarle y reconectarnos con esa sorpresa. Entonces, hay muchas cosas que al final también te lo da la experiencia, pero también formarse, aprender y leer y implementar eso y probar. O sea, al final lo bonito que tiene la venta, en este caso vendiendo un servicio, ¿no? Lo bonito que es que puedes jugar, puedes probar cosas y cuando, como yo siempre digo en las formaciones que yo digo, no me tienes que creer, o sea, ponlo en práctica y compruébalo por ti mismo si funciona o no funciona. Cuando le has hecho 100 veces, mides el resultado y me dices, ostras, Mario, pues sí que vale, ¿no? Sí que ha funcionado. Pues eso es lo que yo creo que puedo recomendar para poder hacer. Súper. De hecho, hay consejos tan básicos como entrega 5 tarjetas al día, que puede ser Uh una -huh. tontería y a mí me hizo, cuando empecé, fue así como, wow. O sea, la gran diferencia entre tener o no tener fue empezar a repartir tarjetas en el ascensor. Me convertí en la aniquiladora del ascensor, porque subía al ascensor y pasaba, ¿conoces a alguien que, o sea, lo típico de, ay, qué calor hace, ¿verdad? Sí. Oye, si sabes de alguien que quiera comprar o vender, la gente se quedaba como está En loca. directa, en directa. Oye, pero de ahí me salieron captaciones y fue Mm. lo que hizo que la rueda circulara, ¿no? O sea, al final, Sí, 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 como sí. dices tú, apliqué. Claro, me moría de Total. pánico escénico, por supuesto, pero bueno, Sí, 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 sí. la diferencia entre ganar y perder era Uh -huh. quitarme ese miedo, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de técnicas... Mm. Ay, perdón, Mario, te interrumpí. No, no, nada, nada, que quería decir que es así, como tú bien dices, que al final el éxito está más allá del miedo, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo que es muy, a mí me parece muy visual, y es que el pequeño agricultor, el hortelano, ¿no? El que tiene una huerta, suele poner el espantapájaros donde tiene las mejores frutas, por ejemplo, o las mejores verduras. Entonces, si somos el pájaro listo, estamos viendo exactamente dónde está el éxito, y es debajo del espantapájaros, ¿no? Entonces, tenemos que transitar ese miedo, exponernos a él, traspasarlo y ahí están los frutos buenos. Porque igual que tienes tú miedo o tengo yo miedo, lo tiene el resto de la gente, ¿no? Entonces, el que sea capaz de traspasar eso, igual que exponernos aquí en cámara, exponernos a la gente, o hacer esas acciones de dar una tarjeta en el ascensor en cualquier momento, en cualquier situación, el que consigue traspasar de ahí será la persona que tenga éxito realmente. Fíjate que hoy en día una de mis mejores agentes que está en la oficina, ¿sabes cómo la conocí? En el supermercado. Porque los oí hablando y dije, uy, son de México, pues yo soy mexicana. Y fue así como, uy, son de México. Ay, yo no, pero yo sí, yo tal, tal, cual. Y empezamos a hablar y al final nos conocimos, íbamos al gimnasio juntos y tal. Y hoy en día pues trabajamos juntos. O sea, realmente, ¿qué hubiera sucedido si yo los hubiera escuchado y hubiera dicho, ah, pues nada, y no hubiera hecho nada? Hombre, a lo mejor el destino diría que lo conociera porque íbamos al mismo gimnasio, pero pues no sé, haber hecho eso, pues te digo que dio el hecho de que ahora estemos en equipo trabajando, ¿no? Sobre ¿Qué todo esa parte de técnicas? foco. Ahora hablamos de foco. ¿Qué técnicas específicas de PNL? Uf, de foco es importantísimo. Aplicas para mejorar tu capacidad de captación. ¿Cuáles son estas técnicas específicas? Mira, lo primero que utilizaba antes de las citas de captación era sobre todo hacer anclajes positivos. Anclaje es una técnica de programación neurolingüística. Lo bueno que tiene la programación neurolingüística que no solamente es para trabajar de ti hacia afuera, sino de trabajar también de ti para adentro, ¿no? Y conseguir esa visualización, conseguir esa parte de tranquilidad que muchas veces a la hora de enfrentarnos o de exponernos de esta manera, pues podemos tener, ¿no? Entonces, sobre todo, son técnicas que evidentemente sería largas de explicar, pero bueno, anclajes positivos, sobre todo. Y luego, a la hora de hacer la captación, yo siempre, para alguien que esté comenzando en programación neurolingüística que no lo haya hecho nunca, le recomiendo que sobre todo con esa parte de empatía y de escucha activa, detectar esas palabras clave en las conversaciones. Palabras clave
es el método BEC, que se llama, que es visual auditivo kinestésico, y descubrir mediante la conversación qué tipos de palabra emplea esta persona. Porque si detectamos la palabra de, oye, suena bien lo que me estás diciendo o no me suena bien lo que me estás diciendo, ya puedo detectar que es auditivo y ya debería emplear palabras que vayan más con esa parte. Bueno, pues te voy a comentar, te voy a explicar, te voy a decir. Esa parte de uso de palabras hace que conectes más. Si descubres que es una persona que te va a decir, oye, pues venga, vamos a echarle un vistazo, ya sabes que probablemente sea mucho más sencillo que te preste atención y que le entre más la información si se lo dibujo, si se lo escribo, si le muestro un gráfico. Todo eso a mí me sirvió bastante a la hora de comenzar a jugar con la programación neurolingüística, y vi que había resultado y, bueno, conseguí avanzando. Pero esa, principalmente, autorregularme a mí mismo y luego cómo conectar con las personas con esa técnica, con ese método visual, auditivo y kinestésico, para mí es fundamental. Yo creo que es la base, ¿no? Un poco la parte básica para el starter pack, ¿no? Este que se llama, ¿no? Para comenzar, y funciona muy bien, muy bien. Súper. Oye, déjame saludar a Mabel Lorenzo, que está por aquí por Instagram, y a Marta Beatriz Díaz, que me parece Marta Beatriz es de la Ciudad de México también. Y Mabel decía, saludos, hola, y Mario, te digo que estás muy Saludos. internacional hoy. O Oye, sea, genial, me encanta. Saludos me para todos y encanta todas, así que aquí eso. estamos. Mira, Luisa a través de YouTube nos pregunta, ¿podrías dar unos paso a paso de lo que debes hacer para captar y lo que no debes hacer? Bueno, sobre todo lo que no debes hacer es, cuando llegas a la captación, presentarte, vomitar toda tu serie de servicios y esperar a que el cliente atienda o responda a algo, ¿no? Me lo imaginé gráficamente. ¿Por Total. qué dices eso? Voy a vomitar encima de la mesa todos los servicios que tengo, y parece que es que como muchas veces valoramos más el pitch de venta, ¿no? Oye, pues lo he dicho todo, lo he dejado clavado, lo he dejado muy específico, tal, y olvidamos la parte esencial, que es conocer las motivaciones de nuestro cliente, conocer las expectativas y conocer las necesidades concretas que tiene el cliente. Y todo eso se consigue desde la empatía y preguntando. Cuando nosotros somos capaces de dominar la conversación, haciendo las preguntas adecuadas para precualificar bien al cliente, para saber las motivaciones reales que tiene, es mucho más sencillo luego hacer un poco el francotirador, ¿no? Ir a la diana perfectamente, no a pegar tiros y a ver si suena la flauta y lo que le estoy diciendo algo le vale, ¿no? Entonces yo creo que a través de las preguntas vamos a guiarnos muy bien, vamos a crear un mapa y una estrategia para luego nosotros poder acometer en condiciones esa cita de captación, ¿no? Para mí creo que esa es de las cosas más potentes que podemos utilizar a día de hoy, sobre todo esa parte de conocer las necesidades y lo que esperan de nosotros también. Sobre todo porque además hay un principio y es que, como diría Dale Carnegie, todos queremos ser amados, todos queremos ser importantes. Entonces, si tú llegas a una persona, oye Mario, te quiero vender mis servicios y empiezo, como dice Mario, a decirle, a soltarle todo mi rollo, Mario en cero coma empieza a decir, tengo que comprar el pan y qué otra cosa se me había olvidado. O sea, al final desconectas. En cambio, si le, oye Mario, y Total. cuéntame, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo estás aquí? Qué curioso. Y no sé, o sea, más preguntas puede ser súper interesante. ¿Qué más cosas? Estamos aquí. Sí. Están las preguntas. Mira, por aquí nos dicen, hola Fede Garrigós desde San Luis Potosí. Te digo que estás muy internacional, Mario. A tope, a tope, Te a van a tope. salir lentes por todos lados. ¿Cómo manejas el rechazo? Porque lo principal que le pasa a la mayor parte de los agentes que tú decías, aguanta los noes. Ya, claro, es bien fácil decirlo. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo aguantas el rechazo? ¿Cómo mantienes esa actitud o esa mentalidad positiva? Porque al final te dicen Sí, que no ahora, pero mañana puede ser un sí. Eso es una cosa, ¿no? claro. Yo el no, para mí, cuando he obtenido un no, les digo, bien, he dado un paso más, ¿no? Por decir, nadie quiere que nos dé un no, pero sobre todo yo creo que es una cuestión más de ego, ¿no? Es de, ostras, ¿por qué a mí como que me hace daño? Entonces, lo primero yo lo que hago es decir, bueno, no me lo tomo nada personal, no es contra mí. Yo siempre pongo un ejemplo, vamos, no un ejemplo, vamos a decir una base, ¿no? Y es, digamos, el triángulo de la venta, en el cual yo creo que hay tres actores principales. Está la empresa, la agencia, la inmobiliaria en este caso, el nombre que tenga, la reputación que tenga.
el servicio que le estamos ofreciendo, ¿vale? Y luego el agente con el cual está tratando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, para hacer ese triángulo de la venta, tenemos que controlar o poder ver, si nos ha dicho que no, por qué motivo ha sido. Oye, ¿de dónde viene ese no? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué dudas? ¿He hecho una buena precualificación? ¿He entendido bien la motivación del cliente? ¿Está en el momento de vender? Porque muchas veces tenemos que entender que ese no es porque el cliente, el vendedor, no está preparado para poner la vivienda a la venta. Y eso tenemos que llegar a comprenderlo y a entenderlo todo a través de esta parte de preguntas, sabiendo que hemos hecho una buena conexión, hemos hecho una buena comunicación, que hemos empleado todas nuestras armas y cuando hemos terminado la captación, si no nos hemos llevado la nota de encargo, pues tenemos que pararnos, analizar y decir, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para hacerlo, para coger esa nota de encargo, para que me la firmasen, sí o no. ¿He entendido bien las preocupaciones, necesidades y motivaciones del cliente? Sí o no. Y con respecto a eso, mejorarlo para la próxima vez. Entonces, para mí, un no es un aprendizaje. Por eso, yo nunca me lo voy a tomar como algo personal o algo malo. Lo que sí que me va a ayudar es a aprender. Yo, como se dice, una vez se gana y otra se aprende, ¿cierto? Pues en este caso yo me lo tomo así y desde que cambié el chip y no me lo tomaba como, oye, si no salgo de aquí victorioso es un fracaso, desde que no me lo tomé como fracaso, sino como aprendizaje, me resultó mucho más sencillo poder avanzar y cada vez que iba a las citas de captación me resultaba mucho más sencillo, más fácil y iba con una motivación completamente diferente porque iba con el desapego al resultado. Iba a hacer una buena valoración, a darle una buena información a mi cliente y el resultado de todo eso sería que me dieran la nota de encargo. Yo además lo tenía así súper estructurado mentalmente y de verdad, de corazón, es lo que me ha funcionado y me ha servido para seguir motivado y con ganas. Es que al final había un profesor en RIMAX que decía, es estadística pura. Si de cada, por ejemplo, si de cada 10 uno te dice que sí, pues vas contando. Es decir, si te dicen que no, dices, bien, estoy cada vez más cerca del sí. Totalmente de acuerdo, es uno menos, ¿no? Y ya está. Entonces, es verdad que tenemos que tener simplemente eso. Oye, ya me han dicho, por eso digo, me han dicho un no, perfecto. Oye, eso es que voy avanzando. Son pequeños escalones, pequeños pasos que tenemos que ir dando y es que es así. Ojalá el 100% de los clientes a los que vamos a citar captación no a los inmuebles seríamos unas máquinas, ¿no? Pero Claro. lo que hablamos, o no están en su ciclo o no terminamos de conectar, por lo que sea, y ya está, ¿no? Oye, y por ejemplo, en este caso, como dice Fede, el manejo de la frustración. O sea, ¿cómo te vuelves a reprogramar? Decir, oye, Sí. a ver, la frase que nosotros usamos en la oficina es, ¿qué he aprendido hoy? O Literal. sea, sales de esa reunión y dices, ¿qué he aprendido? Total. Conecté con el cliente, pudimos conversar, se sentía cómodo o Exacto. estaba muy nervioso. Exacto. Porque si ves que un cliente está muy nervioso, lo mejor que puedes preguntarle es, por ejemplo, imagínate que por el caso, Mario, te notó nervioso. ¿Es por algo en especial? ¿Hay algo que te preocupa? Podemos, o sea, porque a lo mejor no tiene que ver conmigo, a lo mejor tiene ganas de ir al baño y no es capaz Exacto. de decirme. Esa es muy buena. Esa es buena, esa es buena. Que puede estar nervioso, etcétera. O sea, tienes que ver que, pues, cuál es ese checklist, ¿no? ¿Cuál sería ese checklist de preguntas que te tendrías que hacer para saber si en el aprendizaje conecté con él? Sí, Entendí totalmente. cuál era su preocupación, respondí a sus dudas, realmente entré, porque hay gente que te da señales para que entres en una conversación. Y si no eres capaz de entrar, no confía en ti, Cierto, cierto. ¿no? Que Sí, te cierto. dice, bueno, es que sí, porque cuando compré, bueno, tuve algunos temas y sigue. Entonces, te deja esa perlita y dices, Aquí ¿qué va a ser. temas tuviste? Cuéntamelo, porque cuando más habla de sí mismo, mejor tratado se siente, más a gusto se siente, porque la gente Correcto. cuando hablamos de nosotros mismos, no hay nada que más nos guste en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el papel? Cierto, cierto. Además es eso. Ay, perdona, Mario, es que como que de repente tenemos un desfase de red, te noto ahí como detenido. ¿Sí me sigues escuchando o ya te Se corta, fuiste? sí. Nos preguntan si vamos a dejar subido el directo. Claro que sí, está en mi Se canal de corta. YouTube. Sí, te escucho. Hay tormenta por aquí, quizá a lo mejor puede ser Ah, vale, vale. Es que aquí tenemos calor y todo, o sea que nada que ver.
Eso es lo bueno de vivir en Valencia. Madre mía, te ves todo pixeleado, Mario. Bueno, ¿cuál es el papel de la inteligencia emocional en la captación de nuevos clientes? Van a pensar que estoy haciéndole una entrevista a un robot de inteligencia artificial. Algún día lo haré. Lo importante, yo creo que en este caso la inteligencia emocional lo que nos hace es poder llegar a comprender realmente las necesidades del cliente, las motivaciones, como decía antes, que para nosotros es sobre todo es la llave, o sea, adaptarnos a los diferentes perfiles que tenemos con estos clientes, que tienen estos clientes, perdón, y sobre todo llegar a generar esos vínculos reales y duraderos en el tiempo. Y todo eso se consigue con la inteligencia emocional. Cuando tú te sientes conectado con un ser humano, con una persona que te entiende, que te comprende, en ese momento te abres, ¿no? Es como que esa barrera o esa guardia que tienes levantada la bajas un poquito y te abres un poquito, te abres más o se abren más a ser, vamos a decir, su agente de referencia, su persona de confianza en estos asuntos, en los asuntos inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy, muy importante y se consigue con la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es sentir a la otra persona escuchada, sentir a la otra persona valorada, sentir que la otra persona, que la persona importa y como tú bien decías, ¿no? Yo me gusta mucho del Carnegie y demás y habla de esto, ¿no? De sentir, de que te sientan que estás cerca, de no dañar nunca el ego de la otra persona, que es fundamental. Hay que saber cómo hablamos, qué palabras utilizamos y de qué manera para no dañar su ego. Y eso, pues al final se adquiere, pero yo creo que esa es la parte fundamental para que estemos en su top of mind, que se llama. Esto lo leí de Rubén Turienzo, que es un crack, me gusta mucho, y habla de estar en el top of mind o en el top of heart de los clientes, ¿no? Estar cuando tienen una necesidad inmobiliaria que piensen en nosotros y que piensen en nosotros también con una emoción. Yo pongo ejemplo, Coca-Cola vende felicidad, Mafre vende seguridad y tranquilidad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser su agente de referencia, pero aparte, ¿qué sentimiento une a nosotros? ¿Qué hemos sido capaces de transmitirle? Pues sobre todo eso, seguridad, transparencia, profesionalidad. Eso lo tenemos que trabajar y es la mejor manera de trabajarlo a través de la inteligencia emocional. Me encanta, Mario, lo que dices, porque además pusiste un ejemplo que hace poco di en la charla de Fotocasa Pro. Cuando hablas de marca personal, precisamente hablas de cuáles son esos aspectos que quieres, con los que quieres que tus clientes te identifiquen. Cuáles son esos atributos que quieres que te identifiquen y lo que acabas de decir es bien importante. ¿Cómo quiero que un cliente me reconozca? Cuando hable de mí, ¿cómo quiero que hable de mí? Cuando me recomiende es, ay, te voy a pasar mi mobiliario porque mira, me hizo todo el trabajo y le hice que me descontara no sé qué. O, oye, pues es una persona que se ha preocupado por mí. Porque quizás de las cosas que más denotan los clientes y lo que más nos dicen es que estoy hablando con él y siento que no me está escuchando. Sí. Que solo quiere llevarse el contrato o que solo quiere llevarse el sí, pero no me escucha. Y eso provoca mucho rechazo, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy Es completamente de acuerdo. lo que comentaste de Coca-Cola, por ejemplo, el que me enseñó marketing, claro, en el siglo pasado tuve un profesor que es verdad que estudié administración de empresas y el que con especialidad en marketing y el que era el que me dio clases era el director de marketing de Coca-Cola México, Qué ¿no? bueno, qué bueno, qué Y al bueno. final te das cuenta que efectivamente cómo logra un refresco azucarado, cómo logra posicionarse como un sinónimo de amistad, de alegría, de compañerismo, de juego en equipo, ¿no? Sí, Cómo sí, logra que esos sí. me invento palabras y todo, que esos atributos salgan. Entonces, si yo quiero ser reconocida en el mundo inmobiliario, si yo quiero ser reconocido con los clientes como una persona que me preocupo, que estoy ahí, pues tengo que, lo que digo con lo que hago tiene que coincidir, ¿no? Cierto, totalmente de acuerdo. Y la marca personal en este caso es fundamental. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los dirigentes de empresas tienen más seguidores ellos como persona que la propia marca. O sea, Jeff Bezos tiene más seguidores que Amazon, por ejemplo, ¿no? O Elon Musk, Claro. en este caso tampoco está muy bien nombrado, pero Elon Musk, por ejemplo, también tiene más seguidores que Tesla, ¿no? O sea, Oye, nos están viendo en X eh, ahora también, o bueno, sea por que... eso. Es cracks.
Super cracks, ¿eh? X, os queremos. Os Bueno, queremos. no te creas. En fin, da igual. Entonces, venimos aquí. ¿Cómo mantienes relaciones duraderas con los clientes después de cerrar una venta? Porque ese es el key de la cuestión. Mm, Esos clientes te pueden generar muchos ingresos. ¿Cómo lo logras, Mario? sí. Yo creo que sobre todo ahí es donde empieza el trabajo realmente importante de un asesor inmobiliario. O sea, ese trabajo es cuando he realizado la venta, ahora es cuando empieza la gestión de mi cliente cuando no tiene ningún tipo de interés en el momento. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajarlo muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo esto es simplemente estar atentos a nuestros clientes. Pasar por el barrio, preguntarles, escribirles de vez en cuando, cómo va la familia, cómo estáis, todo bien, cómo va la reforma de la vivienda, en momentos clave, cumpleaños, etcétera, trabajarlo, oye, un mensajito, es estar, lo que hablamos, estar en el top of mind de tu cliente, que siempre, siempre, siempre que tengan una necesidad que te incluya a ti como inmobiliario, que tú aparezcas siempre. Y eso se trabaja con método, o sea, eso es trabajar con método y con sistema. O sea, no hay otra alternativa. Tenemos, por suerte, a día de hoy un montón de CRMs y un montón de tecnología a nuestro servicio para dejar esto más que trabajado, más que organizado y ganado para poder trabajarlo de una manera continua y constante. O sea, yo, por ejemplo, mis relaciones, como digo yo, que puedan generarme negocio, las tengo como un trabajo más. Yo lo trabajo como tal. Yo tengo una cosa que le llamo la lista de 60, ¿vale? Que la lista de 60 puede ser de 60, de 120 o de 250, lo que sea, ¿no? En la cual la divido en 3 patrones y una es posibles clientes, otra es conectores, personas que pueden conectarme con los posibles clientes y luego gente de la cual aprendo día a día. O sea, y todo eso lo trabajo y lo hago con regularidad todas las semanas. O sea, mi lista de 60 o de 120, yo tengo 120, por ejemplo, va rotando. Y si no tengo, como digo yo, continuidad con alguna de estas personas, bueno, pues quito, meto otra. O sea, no es una cuestión de ir sumando, sino lo que no me aporta o tal, lo saco y la meto. Pero con la gestión del cliente como tal, alguien que ya ha sido cliente, método y una buena gestión postventa, porque al final también eso es experiencia de cliente. Y recordemos que los clientes al final se tienen que sentir queridos en todo el proceso. Y después, para mí, más todavía. Claro, es que al final, ya que vendieron o ya que compraron, pues es importante que sepan que estás ahí. Y Mm, hay un montón de cosas, desde consejos, contactos, mm, felicitarles las navidades, felicitarles los propuesta, cumpleaños. Si claro. todos tus clientes, por ejemplo, se identifican cuando hacen una propuesta de compra y tienes toda su documentación, en su documentación dice cuándo nacieron. Exacto. Apúntate el cumpleaños, es una Total, tontería, pero total, sinceramente a todos nos encanta que nos feliciten del cumpleaños. Yo no creo que total. ser la única loca que le guste. No, totalmente. Y aparte que dices, jolín, pues mira, se ha acordado de mí. Simplemente ese detalle, que te llamen por tu nombre, como bien decíamos, y que te digan felicidades, espero que disfrutes con la familia, con los amigos de la mejor manera posible, pues genial. Mandarles información del mercado, cosas que puedan ocurrir en su ciudad, en su barrio. Oye, ¿sabes que van a reformar esto y van a hacer un parque? No sé, cosas que vean que dices, jolín, qué atento, que saben que me puede servir la información que me están dando. Oye, que el colegio de no sé dónde que van a hacer no sé, cosas al final es buscar la excusa para hacer ese contacto con nuestro cliente y decir, que estoy aquí, que estoy aquí, ¿no? Al final creo que es un trabajo de eso, de fondo, de estar ahí siempre. De estar ahí constantemente, es que es importante. Uh -huh. Es que ese es el problema, que queremos ir y captar hoy, pero no entendemos que nuestro negocio es un negocio de largo plazo, de medio y largo plazo. Es un negocio más como de sembrar, cuidar y recoger en el cambio, en el tiempo. Entonces, hay cosas que a lo mejor una entrevista donde hoy te dijeron que no, después logras contactar con esa persona y tienes otra entrevista y mañana te pueden decir que sí, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, Total, totalmente, hoy totalmente. en día el trabajo con compradores es muy complejo porque casi no hay producto, pero te voy a decir algo, la mayor parte de mis buenas referencias han venido de clientes compradores. O sea que nunca sabes de dónde puede venir la negociación, ¿no? Oye,
¿Qué importancia tiene la formación continua en tu profesión y cómo impacta eso en nuestra mentalidad? Porque hoy estamos hablando de mentalidad. Necesito que la gente cuando vea esta entrevista diga, me voy a comer el mundo. Nada me detiene más que mis propios pensamientos y mándalos a tomar, ya sabes qué, y ponte las pilas. Entonces, la formación continua, ¿cómo impacta nuestra mentalidad? Mira, la formación continua, sobre todo lo que hace es, bueno, para mí es esencial, ¿no? Y sobre todo nos tiene esa mentalidad abierta, esa mentalidad curiosa, que esté preparada para poder adaptarnos a los cambios que haya en el mercado, aprender nuevas técnicas, los comportamientos de nuestros clientes, qué esperan de nosotros, ¿no? Y al final eso también lo que hace es, nos potencia, nos potencia. Y el hacer formaciones también muchas veces lo que nos pone es en un mundo también de contactos, de networking, de gente que tiene los mismos problemas que nosotros, que tiene las mismas aspiraciones que nosotros y no nos sentimos que estamos abandonados en el mundo o que estamos, como digo yo, un poco ahí, que parece que lo que me ocurre a mí es como que el universo lo que hace Conspira, tengo los peores clientes. y me tira toda la mierda a mí y parece que el resto del mundo no tiene problemas y que todo va y fluye y demás, ¿no? Entonces, para mí el tema de la formación es fundamental. Yo sigo formándome a día de hoy. Yo creo que quizá en estos últimos años he invertido más dinero que nunca en formación porque me gusta aprender cosas nuevas, cosas diferentes que sigan alimentando y al final nos hace también tener la mente activa, como hablaba, ¿no? De tener la mente abierta, los ojos, estar como y sobre todo estar al día de novedades, de cosas que no podemos pretender trabajar como trabajamos en 2005, ni como trabajamos en 2015. Los clientes no son los mismos, no tienen las mismas aspiraciones, la vida pasa, cambia, nos viene una pandemia, ahora vemos las cosas de otro modo y todo eso va cambiando un poco la manera de ser de las personas. Vienen otras generaciones a las cuales no estamos acostumbrados a lo mejor a la comunicación o no estamos acostumbrados a lo que buscan, a lo que quieren y tenemos que adaptarnos también a eso. Al final van a ser clientes nuestros en un futuro, ¿no? Entonces, tenemos que Claro, tener por esa... ejemplo, hay gente de mi generación que odia el WhatsApp, ¿no? No tengo WhatsApp y tú, bueno, ok, pero la gente de la generación actual no habla por teléfono, entonces, ¿cómo te lo comes? Claro, claro, hay que, por Tienes, eso, adaptarnos un deberíamos poco. de tener una entrevista de cómo hacer una conversación empática en WhatsApp, porque madre mía, los WhatsApp se los carga el demonio. De verdad, he Totalmente. tenido Hay que tener grandes cuidado. conflictos por WhatsApp. De luego les comento a la gente que nos está viendo en vivo que le pueden hacer todas las preguntas a Mario. Aprovechen, yo tengo las mías preparadas, pero por supuesto que si te quieren hacer alguna pregunta, tanto en Instagram como en los demás Sí, canales, salvo en bueno. LinkedIn, que es donde no tengo forma de verlos, eh, lo investigaré. Pero aquí, ¿cómo equilibras la captación de nuevos clientes con el mantenimiento de los actuales? Bueno, yo creo que es eso, tener un sistema organizado. O sea, hay que dedicar tiempos específicos a hacer captación activa y tiempos específicos a fortalecer relaciones que ya teníamos, ¿no? Relaciones ya existentes, ¿no? Entonces tenemos que intentar asegurarnos de que ambas partes, ¿no? O ambos bloques reciban la misma atención o la atención necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo sistematizado, como he dicho antes, para que reciban la misma atención, sean posibles clientes o clientes ya pasados, ¿no? Para poder hacer esa captación de nuevos clientes y mantener los que tenemos. Yo creo que hay que tenerlo sistematizado y todo lo que tengamos sistematizado nos va a ser mucho más fácil, más predecible, sobre todo más predecible y medible. O sea, vamos a poder ver y medir qué es lo que nos está funcionando, qué es lo que no, porque ya tenemos un sistema de cómo queremos hacerlo. Y también es muy importante saberlo y medirlo para poder poner énfasis en lo que nos funciona y modificar lo que no nos funciona. Y creo que es esa parte importante. Con lo cual, para mí, sistematizarlo y tener método para hacerlo. Súper, ahora te voy a preguntar más cositas, pero ¿qué Claro. consejo final? Tranquilo, es de negocio, ¿vale? ¿Qué consejo final darías? Por aquí te pregunta, por aquí en internet, ¿cómo balanceas o en qué porcentaje te da resultado tus diferentes métodos de captación? Pues mira, a mí el método de captación que más me ha funcionado siempre ha sido el de las relaciones a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Para mí una cita de captación no empezaba en el momento que una persona
me decía, oye, quiero vender mi inmueble. Para mí, la cita de captación empieza con una persona conociéndome de antes, del barrio, de la zona, etcétera, etcétera, porque ahí es donde ya evidentemente vamos a ser su referente y ser el primero en llegar antes de que la vivienda, por ejemplo, se haga publicada en algún tipo de portal inmobiliario, nos da una ventaja gigante. Por lo tanto, tenemos que ser el agente, como decía, de referencia. Para mí, lo que más ha funcionado, a mí lo que más me ha funcionado siempre ha sido estar continuamente haciendo relaciones, conociendo gente, haciendo relaciones. Y eso es lo que más funciona porque llegas el primero. Y llegando el primero tienes un porcentaje muy grande de conseguirlo, porque además vas a ir referenciado por otra persona, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, si tenemos que pensar también de dónde nos viene por la mayoría de ese trabajo previo y luego la segunda parte de clientes ya pasados. Clientes ya pasados prácticamente puede ser, vamos a decir, a 50% con respecto a ese trabajo que hemos hecho previo, con personas que no conocíamos y que hemos ido conociendo por el barrio, por la población donde nos movamos. Y, sinceramente, es lo que mejor me funciona y me ha funcionado siempre. Súper. Yo creo que es importante. Fíjate que en un curso que hice de... no me acuerdo de... se me olvidó el nombre. Qué raro. Bueno, un curso del éxito de Buffini, de Brian Buffini. El curso que daba él de cómo tener éxito en 100 días y tal. Él hablaba de la lista muy parecido a la tuya. Lo único es que él la dividía en 3 también, pero los clientes A, él le llamaba, eran los clientes, las personas que más le recomendaban. También, claro. Las personas B eran los que le recomendaban menos, pero que tenían altas posibilidades de recomendarle. Y las C eran todos los demás que tenían que cambiarse a B en algún momento, ¿no? Para ir mejorando. Sí, porque decía, y tiene razón, que muchas veces la gente nos recomienda. ¿Quién nos recomienda más? Pues nuestra familia, ¿no? Oye, pues es con nuestra familia con quien tenemos que tener mejor comunicación, porque conozco una infinidad de agentes inmobiliarios que sus primos vendieron o compraron inmuebles con otros agentes porque simplemente no sabían que se dedicaban al tema inmobiliario. Cierto. Seguramente te habrá pasado con amigos o conocidos que les ha pasado eso, ¿no? Entonces, a estas personas que te recomendarían o que te recomiendan es oro molido, tienes que estar ahí, pero manejar relaciones, conocer gente, hay muchos grupos de networking, ¿no, Mario? Que pueden, o sea, ¿qué pasa? Que la mayor parte de los agentes cuando empiezan lo que hacen es ir a ver las propiedades que están publicadas en los buscadores y empiezan a llamar por teléfono. ¿Qué pasa? Que esos clientes están más quemados, como dicen en España, que el palo de un churrero, ¿no? Y se frustran porque es todo no, ¿quién eres tú? Va, te cierran. No, yo, por ejemplo, un agente nuevo, lo primero que haría sería coger mi lista de contactos. Yo siempre le digo mucho que trabajen con su propio teléfono, con sus contactos personales. O sea, como digo, familias, amigos y demás, decir, oye, que sepas que me dedico a esto ahora, estoy vendiendo viviendas, estoy dedicando al sector inmobiliario. Uy, ¿te he perdido? Mario, siempre me pasan estas. Ay, ya volviste. Ahora, no sé si ahora. Sí, estás, te escucho. Hola. No te vayas, Mario, está muy interesante, por favor. No sé si ¿se me escucha? Se te escucha, sí, no sé si se me ve. Hola. Se te ve y bueno, se te ve de aquella manera. Vale, pues nada, continuamos, que estábamos ya en lo último. Las personas que más conoces, que llamar en puertas frías quizás es la parte más compleja, ¿no? No sé si me veis ahora. Sí. Ya, por fin. Sí, llamar a puerta fría, sobre todo porque te llevas muchos golpes. Entonces, alguien que está empezando en el sector, que lo que se busca siempre son esas pequeñas victorias siempre, ¿no? Para que enganchen, para que se motiven y demás. Ostras, soltarles así a los leones es duro, es complicado. Por eso esa parte más suave, más soft, es, pues llamas a tu familia, a tus amigos, les explicas, les comentas si conocen a alguien, si no. Esa parte ya de entrada, pues te facilita mucho el que vayas por lo menos obteniendo esas pequeñas victorias y que vayas viendo resultados y movimiento que te motive, y una vez que vea que ya te sientes preparado, oye, pues que te lleves un par de revolcones por la vaquilla tampoco está mal, ¿no? Eso no sé si en todos lados se va a entender bien, pero vale. No pasa nada, pasamos.
Oye, Mario, cuéntame un poquito de los servicios que tú ofreces. Cuéntame, Ujú. porque tú estás dando consultoría para gerentes de agencias o agentes inmobiliarios, entiendo. Sí, yo lo que hago ahora lo que tengo es un programa de 3 meses, en el cual Ujú, lo que hacemos es, bueno, primer bloque, el primer mes es un trabajo grande de mentalidad con el gerente, ¿vale? Porque de lo que se trata es de que el gerente pueda delegar más, que pueda ujú. tener más tiempo para él o para ella y sobre todo generarle una estructura interna que le ¿Eso permita. existe? Existe. Hay que trabajarlo, pero existe, Mm, existe. Por eso esa primera parte el primer mes es un trabajo de mentalidad con el gerente para que entienda y comprenda hacia dónde vamos a ir y por qué y el cómo se va a hacer, ¿no? Que tenga la mente de decir, venga, vale, me voy a fiar, ¿no? Luego, sobre todo, un trabajo en la parte comercial. El segundo mes, un bloque de parte comercial con el equipo de venta, todo pues de programación neurolingüística, de manejo de objeciones, de cita de captación, de comunicación, de prospección, trabajar mucho eso. Y aparte hago la contability de todos los asesores para ver cómo van, cómo no van. Vamos captando números y vamos poniendo también, vamos viendo objetivos que poner, ¿no? Para esas pequeñas victorias que tienen que ir teniendo para aumentar esa motivación. Y luego la última parte, el tercer mes, es ya ir ajustando cosas que se hayan quedado un poco descolgadas o por el camino, ir terminando de engranar toda esa maquinaria para que funcione a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, ese es el programa que a mí me gusta mucho, que me motiva porque me meto mucho en la agencia, conozco a todos los asesores, asesoras y eso me hierve, me gusta mucho, me gusta organizarlo y me gusta que luego funcione y ver los resultados y los gerentes y la gerencia contenta, pues, ¿qué más puedo decir? A mí eso me satisface muchísimo porque mi objetivo es intentar aportar lo máximo al sector y sobre todo, como lo he vivido también como gerente, ¿no? Esa parte de estoy todo el día apagando fuegos, no puedo ni salir, como digo, de vacaciones y despreocuparme. Ostras, eso yo le eché mucho en falta hasta que ya lo aprendí y conseguí que funcionase, ¿no? y yo, creo que voy a tener que ser de tus primeros clientes. Oye, Mario, ¿cómo te puede localizar la gente que nos está escuchando? Uh -huh. Te digo por si tengo que poner algún tipo de banner o así Uh -huh. para Bueno, poner sí, cómo te pueden localizar. por Instagram, que es @bravoselling, Ujú. me pueden localizar perfectamente. Ahí además tengo un grupo de WhatsApp de Mastermind Inmobiliario, en el cual pues todas las semanas comparto información que pueda servir o que pueda dar. ¿Así? Perfecto, así está perfecto. E intentar dar información de valor que a todo el mundo les pueda servir en su día a día y que si tienen algún tipo de duda o preocupación me pueden escribir y preguntarme porque estoy encantado de poder aportar el máximo valor a todo el mundo que quiera y oye, mientras me dé el tiempo y me dé la vida, pues yo encantado de ayudar a todo el mundo en todas esas cuestiones. Así que encantado. Súper, súper, súper. Dame un segundo que Claro. necesito poner este también porque si no me regañan a mí. Sígueme Hombre, en mi canal de YouTube, ahí está. Rocío G. Gasque, por favor. Sígueme Te lo para más agradezco. valor. Sígueme para más consejos. No, realmente, a ver, la idea de tener estas entrevistas es porque el sector inmobiliario en general es un sector apasionante. Es un Es sector donde mucho. entras y todos los días aprendes cosas, todos los días sufres cosas, todos los días aprendes, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de tener entrevistas es gente como tú que aporta tanto, que no sea solo yo, sino toda la gente que diga, oye, pues mira, utiliza esto, lo que tú nos decías, no llegar y decirle al cliente todo lo que creemos que sabemos, sino realmente hablar con el cliente y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué esperas de mí? O sea, yo creo que eso jamás lo preguntamos y es súper interesante porque a lo Mm. mejor tú le preguntas, ¿qué es lo que esperas de mí? Y te dicen, si tú me pediste la cita. No, claro, pero como agente inmobiliario estoy aquí para ayudarte. Sí, ¿Qué sí, sí. expectativas tienes de esa ayuda? ¿Qué te Mm. gustaría recibir? Simplemente para ver si lo que tienes que para ofrecerle lo tienes, ¿no? Exacto, exacto. Yo hay una frase que me gustaba mucho le decía, ¿qué esperas de una agencia, de un agente inmobiliario que haga por ti? ¿O qué esperas de un agente o de una agencia inmobiliaria? Ostras, pues transparencia, pues seguridad, pues a partir de ahí, de lo que me estás diciendo que esperas de mí, saco de mi maleta
que tengo todas mis herramientas, que son mis servicios, te voy a enfocar realmente en los que tú necesitas. Porque lo que no lo necesitas, si te lo cuento, vas a desconectar y no vas a querer saber más. Te voy a decir lo que, ese es el dolor que tienes, ese es el deseo, aquí estoy yo y te voy a dar justo eso, ¿no? Es ajustar la dosis de la medicina para que vaya a lo que realmente le duele o al deseo grande que tiene. Súper. La verdad es que sí, tenemos que ir a ello. De verdad, Mario, me ha encantado la entrevista. Tenemos Igualmente. aquí un montón de gente escuchando, o sea que y muchísimas preguntas. Seguramente en el transcurso irán a más. Esto saldrá en el podcast seguramente esta noche. Mañana ya lo tendrán en todas las plataformas de podcast. Y lo importante es eso, que estamos, tanto Mario como yo, aquí para ayudarles a crecer en el mundo inmobiliario y que les vaya súper bien, ¿no? Que estén súper felices y que entiendan que en este sector se sufre, pero hay que saber cómo. Mario, ¿cómo contactan? Solamente con Instagram, Totalmente. ¿vale? Entonces se sufre. Venga, lo voy a volver a mostrar simplemente para que lo apunten los que no lo hayan apuntado. En Instagram lo encuentran, Bravo Selling. Y de nuevo, muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo. Me ha encantado. Yo creo que la gente que nos ha escuchado se lleva muchas píldoras, muchas ideas. Y nada, te estoy muy, muy agradecida por tu tiempo. Mario y yo pertenecemos a una asociación que se llama Trivion, que es una asociación de formadores inmobiliarios. Y ahí estoy conociendo gente increíble. O sea que si eres formador o quieres serlo, pues también está bien que te pongas en contacto con nosotros para ello. Mario, muchísimas gracias por todo. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder exponer y poder dar todo lo que puedo a través de ti, que te lo agradezco de corazón. Y cualquier otra cosa, pues mira, disponible siempre para todo lo que haga falta. Así que un besote muy grande, Rocío. Te están dando las gracias por aquí. Gracias de corazón Muchas gracias. Y todas. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta Un luego, besote. gente. Chao, chao. Chao.